Canal 11 Ushuaia. Mi nombre es Mirna Gloria Barría y enfermería. Siempre me dediqué a la enfermería, me jubilé como enfermera, trabajando en el hospital regional. Bueno, yo empecé trabajando en el Hospital Naval en el 62, más o menos hasta el 65. Que nos daban clases de enfermería las hermanas Vicentinas, que eran enfermeras francesas, que estaban acá en Ushuaia. Pero bueno, ahí comencé, como ellas nos daban clases de enfermería, pero realmente el certificado que nos daban después no servía para ningún otro lado, sino únicamente para acá Ushuaia. Después de ahí me trasladé a la Clínica San Jorge cuando lo abrieron, que era Sanatorio San Jorge. Y ahí trabajé hasta que se cerraron las clínicas porque se inauguró el hospital regional. Y de ahí nos trasladamos al hospital regional y bueno, y de ahí me quedé hasta que me jubilé en el año 98. Y bueno, muy distinto a lo que es ahora, ¿no? Porque bueno, era un hospital chiquito. No había mucho personal de enfermería, éramos muy pocas, médicos tampoco eran muchos, tal es así que, por ejemplo, un solo médico quedaba de guardia en el hospital, uno solo para todo. Antes se salía en la ambulancia a hacer cuando un paciente no podía volver al hospital, llamaba a la ambulancia, al médico, y esas visitas los hacía el médico de guardia. Entonces quedaba la enfermera a cargo del hospital, de la guardia, por si venía algo, ¿no? Era muy, pero ¿cómo te puedo explicar? La poca gente que había, 2 enfermeros por guardia, era como que éramos muchos, porque hacíamos todo. Éramos un gran equipo, ¿no? Tanto los médicos como enfermeras, bueno, no había camilleros, no existían tampoco, y el personal que era de limpieza, mantenimiento. Éramos todos un equipo. Cuando nos tocaba una guardia, por ejemplo, a la que le tocaba estar de guardia, estaba con un médico, un chofer, una mucama y no había más gente trabajando. Pero todos los que estábamos, nos ayudábamos entre todos. Pasaba algo, estábamos todos juntos. Si el médico salía en la ambulancia, bueno, nosotros nos hacíamos cargo de la guardia. Éramos un equipo, éramos todos uno, no había diferencia que vos sos enfermero, que vos sos chofer, no. Ahí todos estábamos juntos. Por eso te digo, yo ahora, como es ahora el hospital, no sé, viste cómo son, pero en esa época era muy lindo el hospital, se trabajaba muy bien. Había una época en que había bronquiolitis, ¿no? En los chicos, que ahora no sé si no se ve tanto. Entonces, en ese tiempo no se usaba como ahora tienen toda la tecnología, qué sé yo, que antes eran había que ir a buscar hielo, funcionaban unas máquinas que funcionaban con hielo, y era siempre en el invierno. Entonces se iba la enfermera con un baldecito, con algo para picar el hielo, nos íbamos a la bahía, ahí donde están los gimnasios, a traer el hielo, porque funcionaban con oxígeno y hielo. Porque no habían hoteles, tampoco habían poquitos hoteles y nos daban el hielo, pero no era suficiente. Y habían, por ejemplo, 3, 4 chicos juntos, carpas de oxígeno se llamaban, ¿viste? Eran unas carpas de oxígeno, que ya no existen más, por supuesto, hay otras cosas. Y bueno, y hasta el médico a veces nos iba a ayudar con los baldes a picar el hielo, a traer el hielo al hospital. Esas cosas, ¿viste? Que ahora no se ven y yo a veces por ahí las cuento y no tienen ni idea lo que es una carpa de oxígeno. Bueno, nosotros desde ese tiempo conocíamos eso nada más. Fue con la guerra con Chile. Entonces estuvimos todos encortelados en el hospital varios días por si se armaba la guerra, ¿no? Y ahí sí trabajábamos todo, porque nos quedábamos
todo el personal del hospital encuartelados, tanto todos, médicos, enfermeros, mucamas, todo el personal de laboratorio, todo de cirugía, sin salir del hospital. Bueno, por suerte y a Dios gracias no pasó nada y después, bueno, pudimos volver a nuestro domicilio. Y se hacía mucho en ese tiempo así simulacros de guerra, también con lo de Malvinas pasó lo mismo. Era como que nos preparábamos para esas cosas. ¿Viste? El hospital no era tan grande, pero estábamos como preparados como para recibir si pasaba algo. Y bueno, de eso del 78, pues después el de Malvinas también pasó lo mismo. Ya estábamos en la otra parte del hospital y también se trabajó mucho para prepararnos, para esperar lo que sea. Bueno, cuando fue lo del Belgrano, el hundimiento del Belgrano, estábamos todavía en la parte, el hospital más chico, la parte vieja. Ahí sí, hemos recibido heridos de Belgrano, los atendimos, tanto cirugía como lo que es la parte de internación. Algunos que estaban muy graves se los llevaban enseguida y bueno, creo que uno solo falleció en el hospital en cirugía, estaba todo quemado y ahí también estuvimos trabajando muchísimo. No éramos mucha gente, pero se trabajó mucho con los heridos del Belgrano y todo eso. Sí. Falta de profesionales y tecnología, ¿viste? No había tantas cosas, bueno. Pero te digo que no sé, pero se trabajaba bien con lo que había, con lo poco que teníamos, porque estábamos todos ahí, ¿viste? Después, qué sé yo, tuvimos también la otra parte. Yo creo que tiene que ver mucho lo que son los directores del hospital. En esa época tuvimos un director, que lo voy a nombrar, porque la verdad que a cualquiera que le pregunte, te lo va a nombrar, el doctor Chaposnik, Norberto Chaposnik. Quizás lo conociste, no sé. Era excelente como director, él estaba a la par nuestra, él estaba siempre con nosotros, nos daba una mano en todo. Hubo otros directores que no te voy a decir que eran malos, no fueron buenos, pero a él lo destaco como persona, como ser humano, al doctor Chaposnik. Empezamos con jeringas de vidrio. Y las agujas que eran de metal, muy gruesas, por el paciente que lo teníamos que pinchar, ¿no? Pero no había un centro de esterilización, se esterilizaba todo como hervido. Había que hervir, en la época que pasamos al hospital, te estoy hablando. Después ya no, después ya empezaron a llegar todo lo que es descartable, ya eso se descartó todo y empezamos a usar jeringas, agujas descartables, bueno, ya fue mejorando todo ese tema. Pero sí se trabajaba con esas cosas. Sí, se usaban los tensiómetros de mercurio, bueno, todos los termómetros, todo eso, ¿no? Bueno, sí. Después yo trabajé después con todo lo otro, ¿no? Nuevo también. Los últimos 4 años que yo trabajé en la guardia de emergencia y de ahí me jubilé. Fue lo que más me sentí cómoda, me gustaban las emergencias. Sí, trabajé con gente que trabajaba bien al lado mío. Yo fui jefa de ese servicio y me respondían los chicos, los enfermeros, los choferes, estábamos todos juntos. Sí, muy bien. Ese fue el servicio que más me gustó. Trabajé muchos años en lo que es internación de adultos, muchos años. También me gustaba mucho, trabajé con gente muy buena, muy trabajadora, mis compañeras, pero los últimos 4 años en la guardia me sentí cómoda, me gustó. Bueno, yo estaba mucho con los pacientes, ¿viste? Tanto como en la internación, yo era jefa de internación igual, pero yo trabajaba a la par de las chicas, de las enfermeras, ¿no? No hacía el papel de jefa, era trabajar al lado del paciente, para el confort del paciente, para todo lo que necesitara. Estábamos todas, pero todas las chicas, las enfermeras eran igual.
Y en la guardia pasó lo mismo. Sí, sí. Me emociona porque me trae recuerdos de muchas de mis compañeras, muchísimas que ya no están, bueno, que trabajaron junto conmigo, nos hemos jubilado todas juntas. La única que ahora está conmigo es Carmen. Pero muchas de ellas, hay chicas enfermeras que trabajé con ellas, pero que entraron después. Yo te hablo de las que entramos todas juntas. Esas ya no están. Entonces eso me da un poco de tristeza. Sí. Orgullosa de haber trabajado y que bien, que nunca tuve un problema en el hospital. Cuando yo terminé, ya jubilarme del hospital ya era con más tecnología, con otras cosas. Bueno, es como que lo otro no es que uno se olvidó, porque yo lo hice con las otras cosas, pero sí, me gusta como es ahora, porque hay tecnología, porque no, lo tenés todo a mano, ¿sí? Pensando siempre en el paciente, ¿no? Recordar nada más a mis compañeras de trabajo que ya no están, bueno, que son muchas, y a las chicas que están ahora, que también trabajaron conmigo, igual, agradecidas a todas ellas. No las nombro porque son muchas. Lo principal es el paciente, el importante es el paciente, que se dediquen a atender al paciente, ¿viste? A eso voy. Como era antes, que uno trataba al paciente como un familiar. Bueno, soy Carmen Astudillo. Mi dedicación a enfermería aparece a partir de los 17 años, en que fui al hospital rural para que me enseñaran, porque quería ser enfermera. Ahí me recibió una enfermera diplomada que era Isabel Macía de López. Ella me siguió enseñando, hasta que eso fue en el 65 más o menos. En el 66 me fui a Buenos Aires a estudiar enfermería auxiliar. Volví, seguí trabajando, después trabajé en la clínica, más o menos en esos mismos años. Y bueno, después nos pasaron al hospital regional. Y seguí la carrera, digamos, de enfermería. El hospital rural era muy chiquito, era unas habitaciones con 6 camas, con unas, todavía recuerdo las enfermeras, era María Costa, por ejemplo, Isabel Rosales, que es la madre de los chicos Caldelari. Después estaba Simati también. No sé que era chico, pero tengo unos recuerdos y una iniciación de la carrera muy buena. Con lo poco que había que atender. No es la tecnología de ahora, era todo precario. Por ejemplo, lo que decía Mirna, que la parte de inyectable teníamos que hervir las jeringas, la aguja, no eran del mismo tenor que es ahora, era todo más rústico. El respirador también era todo manual era. Cada pieza había que acondicionarla y colocar de nuevo en condiciones para el que necesitara. En la época mía, por ejemplo, sí, habían insumos, había de todo en el hospital. Le digo en el hospital nuevo, o sea, el hospital regional. Había de todo. Cuando recién se inició ese hospital era un boom de la Patagonia y sin embargo cada vez se fue deteriorando.
Pero en la época, digamos, que lo estuve, además todo lo que se pedía llegaba. A mí me gustó terapia intensiva, porque se aprende mucho. Además, teníamos los médicos que nos enseñaban, digamos, a cómo leer un electrocardiograma, por ejemplo. Además está el doctor Molinares, el doctor Chaposní, que eran los jefes de esa área. Y bueno, nos enseñaba muchísimo. Y eso me gustó. Estaba más en contacto con el paciente, en forma, digamos, más directa. Por ahí tenían estadio de que uno se sentía mal porque no respondía. Esos sentimientos también afluyen en esa área. Área nocturna, de tarde, de mañana, o sea que eran rotativas las guardias, porque nos hacían capacitar para eso. Así que ahí yo me sentí muy cómoda en esa área. Estuve de jefa de internación, primero estuve de supervisora del turno tarde, después estuve de jefa de internación, de maternidad, de guardia, de vacunación, o sea que rotábamos por las áreas. Como no teníamos alta complejidad en el hospital, venían pacientes de alto riesgo, entonces había que derivarlos. Y eso me tocó en muchas oportunidades. Lo que a mí me quedó mucho fue un gran quemado que hubo de una isla, que lo trajeron y que realmente no se le podía ni siquiera tomar la presión ni apenas se le veía los ojos. Era un gran quemado. Y después de un embarazo de alto riesgo, con mellizo, que también lo tuvimos que llevar. Y uno se pone, digamos, arriba de un avión con un médico para atenderlo. Eso también es muy movilizante. Porque uno hace todo lo de arriba, qué sé yo, en un avión para que llegue. En una situación había un paciente nosotros llevamos un paciente con el doctor Molinari. Embarcaban otro paciente que ya había estado en Buenos Aires y resulta que dieron una vuelta el avión, se descompensó y tuvimos que llevarlo de nuevo al aeropuerto. Eso lastima mucho, pero porque uno quiere que vengan todos bien, digamos, y a veces no es así. Y la satisfacción más grande de una enfermera es cuando vos tenés pacientes y esos pacientes están de alta y cruzan la puerta para irse de alta. Esa es la satisfacción más grande que tiene uno. Es un trabajo logrado, porque ese paciente se fue a su casa. Ponía todo lo de uno como para que ese paciente esté confortable. Desde un baño a un cambio de cama, tenerlo, digamos, en muy buenos momentos, para que se recupere pronto, porque tenía que recuperarse pronto. Entonces había que atender todas las consignas para que ese paciente se vaya, desde una medicación hasta un confort. El médico te da las indicaciones y vos tenés que cumplirlas. Tenés que cumplirla porque esa es la salud que va a tener el paciente para irse. Si no hay humanidad, no hay vocación, no es enfermero. Si bien uno tiene que controlar los sentimientos, pero los sentimientos están. Y más cuando vos tenés un paciente que se te va, paciente crítico. Entonces luchás contra eso. Además,
estamos preparadas. Entonces hay que dar lo que uno le enseñaron. Y hay que hacerlo bien porque para eso le enseñaron. Seguimos en contacto con las viejas, digamos viejas, es decir, que hemos tenido un grupo donde nos reunimos una vez por mes a hacer una cena, una merienda, y ahí empezamos a hablar de nuestra trayectoria, digamos, y cómo trabajamos. Y ahí es donde nos enteramos lo que pasa, porque una tuvo un familiar internado, la otra fue a sacar un turno, la otra fue a preguntar algo a enfermería y no le dieron la respuesta. He tenido algunas que me han hablado de enfermería, sí. Bueno, primeramente su vocación, responsabilidad. Lo principal es el paciente. Entonces tiene que trabajar con esa mentalidad que es el paciente, lo primordial en esto. Estamos hablando del Polaco. Bienvenido, Polaco y Maxi, que nos acompañan, ¿eh? ¿Cómo estás, Horacio? Bien. Bueno, Polaco, toda una gira por la Patagonia increíble, ¿no? La verdad que sí. Hace una semana y media que estamos recorriendo todas las provincias del sur argentino y también de Chile. Y no, contentísimo, bueno, estar en tu programa acá, como en casa. Como en casa, Estamos claro. como en casa. Bueno, Maxi, Bueno, un gusto estar acá, antes que nada, saludando a la gente que está mirando la tele como en casa. Y bueno, un gusto estar con vos, Horacio, en el programa Sacate como en salud. casa, de verdad. Gracias a JG que nos regala los... Y a Martita que anda por ahí. A Martita también, que nos sirvió un a café. Martita, bien. Gracias. Bueno, las chicas que vinieron también, vinieron ahí, chicas. Esta noche en Cachaca, ¿sí? Esta noche calla. Esta noche en Cachaca, pero ahora, después seguimos hablando, pero ahora tenés algo para mí. Vamos a dedicarte unos temas, ¿querés? A ver. Para un vos y tema. bueno, para toda la gente ahí de... Y para Martita me dijiste Para también. Martita, para toda la gente que está mirando, para todas las familias ahí que están en casa. Ahí va. Bárbaro. Adelante. Vamos, dale. Fuerte el aplauso, señores. El Polaco. Aquí. Vamos allá. Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verte más así. Él no se merece tu amor y olvídate de ese hombre infiel que te hizo sufrir, porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mí. Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero, voy a demostrarte con mi amor. Yo no soy igual a todos los que amaste. Quiero hacerte mía, ser tu amor, porque ya no aguanto más el roce de tu piel. A mí me vuelve loco de placer. Es tan grande el deseo, no me puedo contener. Porque ya no aguanto más el roce de tu piel. Y a mí me vuelve loco de placer. Es tan grande el deseo, no me puedo contener. Con mi amor, que yo no soy igual a todos los que amaste. Quiero hacerte mía, ser tu amor, porque ya no aguanto más el roce de tu piel. Y a mí me vuelve loco de placer. Es tan grande el deseo, no me puedo contener. Porque ya no aguanto más el roce de tu piel. Y a mí me vuelve loco de placer. Es tan grande el deseo, no me puedo. Esta noche en vivo con toda la banda, ¿eh? ¡Vamos!
los aplausos. Eso, gracias. Muchas gracias. A la gente. Porque está toda la banda esta noche en Cachaca, señores. Nosotros seguimos disfrutando. Nos estamos despidiendo, ya nos vamos con música del Polaco. Nos vamos con música del Polaco, esta obvio. noche, entonces, en Cachaca Disco, nosotros nos despedimos hasta mañana, que lo pasen bien con este ritmo. Chao. Hasta mañana. Y recuerden que pueden venir, que le firma todos los autógrafos. Mi amor, perdóname si te dediqué esta canción. Fueron momentos tan bellos en mi vida que nunca imaginé verme sufrir. Dices te alejas, que me voy de tu vida, y cómo crees que me siento hoy sin ti. ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero para perderte así. ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras que inventaron. Y dice cómo que se escuche. Encuentres otro que te quiera más que yo, que te bese mejor que yo. Llega el amor Y dice, y ha puesto el sol y las estrellas. Que no para los pibes que están en el hotel, que te hagas recién bajado del avión. Allá. que se vea el Y cielo dice, como